recorrido por todos los acontecimientos que pasaron en lo que conocemos como Jueves Santo, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese día? Vamos a pasar primero a Lucas capítulo 22, verso del 15 al 20, pero antes de leerlo, está hablando de la Santa Cena, o sea, de la cena que Jesús iba a tener. Pero antes de eso, vemos versículos antes que Jesús mandó a 2 de sus discípulos, ¿verdad? A Pedro y a Juan, los mandó a que prepararan la cena. Se fueron y Jesús les dijo, cuando lleguen allá, van a encontrar un hombre, hay que seguirlo, ya que lleguen a su casa, pregúntenle, ¿dónde va a celebrar el maestro la Pascua? ¿Dónde tienes preparado para que el maestro celebre la Pascua? Y él les indicará un aposento alto. Entonces ellos fueron y prepararon ahí todo lo que se requería para este evento, ¿verdad? Y en el verso 15 le vamos a dar lectura. Y él les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Este verso lo estábamos leyendo al principio en la alabanza, antes de comenzar la alabanza, y es que es muy importante. ¿Cuánto he deseado? Decía Cristo. Una pregunta sería para nosotros, ¿nosotros estamos deseando con ansias que llegue Semana Santa? Pues muchos piensan en lo carnalmente, ¿no? Porque pues se van de vacaciones, se van que para allá y que dejan de trabajar y se van. Pero aquí vemos que Cristo estaba en un punto muy importante. ¿Cuánto he deseado con vosotros comer esta Pascua? Hay 2 puntos aquí. Jesús estaba diciendo, aparte de esta palabra, es mi última cena que voy a estar con ustedes. Los discípulos lo estaban viendo, ay, Jesús otra vez con nosotros va a tener la cena, pues quién sabe cuántas Pascuas más van a venir con Jesús. Jesús estaba dando las últimas palabras y ellos estaban diciendo, ay, pues esta y luego mañana a ver qué más hacemos, y así ellos pensaban. Verso 16, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Verso 17, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Verso 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y aquí comienza lo que es la Santa Cena. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, ¿verdad? Recordamos en aquella ocasión cuando Jesús les dijo a los fariseos que estaban allá en Juan capítulo 8, porque Moisés no les dio el pan del cielo, se los dio Dios, y dijo, el que no coma de mí, o sea, de mi cuerpo, o sea, que estaba refiriéndose a lo que iba a pasar, no va a ser mi discípulo. Y aquí estaba tomando estas palabras. Dice, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué iba a hacer? ¿De qué le estaba hablando? Que iba a ser maltratado, ¿verdad? Verso 20, y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Jesús estaba hablando en sentido lo que venía a futuro. Los discípulos estaban tomando la copa y la cena normales, ¿verdad? ¿Cuántas veces a nosotros se nos hace todo normal? Como que todo va pasando y va pasando que sea normalito, ¿verdad? Cristo nos manda que cuando comamos y cenamos y la Santa Cena, siempre hagamos memoria de ese acontecimiento. Yo me acuerdo cuando tomé por primera vez la Santa Cena, yo me puse a llorar. Dije, tanto sacrificio para mí, para que yo fuera salvo. O sea, es de una manera que estaba haciendo yo memoria de cuánto había hecho Cristo por mí. ¿Para qué? Para salvarme,
para salvarme y salvarnos a todos, ¿no? De nuestros pecados y limpiarnos. Después de ahí pasamos a otro punto que pasó. Después Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Ahí, eso lo vemos en Juan capítulo 13, verso del 4 al 5. Dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto. ¿Qué hizo? Se quitó su manto. Y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nos detenemos aquí a ver un puntito aquí. ¿A quién mandó a preparar la cena? A Pedro y a Juan, ¿verdad? También eran medio despistados estos jóvenes, así como a veces nosotros somos despistados. Yo soy bien despistado, a mí me dicen una cosa y a veces entiendo yo otra, y eso sí está muy difícil. Dice, los discípulos, ninguno hizo nada por su compañero. ¿Por qué? Por lavarle los pies, ¿verdad? Ni por su maestro para lavarle los pies a Jesús. Ni tampoco pensaron, bueno, no le voy a lavar los pies a mi compañero, pero sí voy a poner un botecito ahí, un lebrillo se llamaba, una tinajita de agua para que lleguen los demás compañeros y se laven los pies. Ninguno pensó, ¿verdad? Ninguno pensó en su compañero. Lucas capítulo 7, versos 44 y 45. Aquí en esta ocasión Jesús fue invitado por un fariseo que se llamaba Simón. Este fariseo lo invitó, le leo un poco el contexto, lo invitó, lo pasó a que se sentara a la mesa y ya que estaban ahí comiendo, estaban disfrutando de la comida, vino una mujer y quebrando un vaso de alabastro, la piedra o el frasco era muy caro y lo que tenía adentro era mucho más caro. Y ella se lo puso a Jesús, se lo ungió en la cabeza y de ahí empezó a lavarle los pies. Y Jesús en el verso 44 y verso 45 dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas o con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Diríamos, ¿esto era una costumbre? Pues bueno, si era costumbre, era de honrar a la persona invitada a su casa. Y aquí esta mujer llegó y hizo este trabajo, por así decirlo. ¿Cuál trabajo? El trabajo de un siervo, ¿verdad? El trabajo de un esclavo. Estas personas, por ejemplo, las personas que venían de fuera, llegaban y se quitaban sus zapatos y esperaban a que el sirviente les sirviera. Por eso cuando Jesús se acercó a Pedro y le dijo, te voy a lavar los pies, y vio Pedro y Pedro le dijo, jamás, a mí no me lavará los pies, ¿verdad? Vamos a encontrar otro personaje aquí en la Biblia. Jesús aquí puso como ejemplo a esta mujer. Vamos a encontrar otro pasaje que está en 2 de Samuel, capítulo 19, verso 24. Le leo un poco, o sea, le digo un poco lo que está alrededor de este texto. Se llamaba Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Samuel, de Saúl, perdón. Como eran del mismo tiempo, pues bueno. Y el significado de este joven o de esta persona es el que quita la vergüenza. Mefiboset, si yo me ponía a pensar un poco, si esta mujer entró y le lavó los pies a Jesús, imagínense a Mefiboset en el tiempo de Jesús. ¿Cómo hubiera sido?
Ahora imaginemos un poquito nosotros qué hubiéramos hecho en el tiempo de Jesús. ¿Lo seguiríamos igual que estos hombres? ¿Derramaríamos nuestras vidas ante Él? ¿Rendiríamos nuestras vidas? Bueno, aquí vamos a ver este Mefiboset. Lo leo así. También Mefiboset, hijo de Saúl, dice aquí hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Cheque esto. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que el rey volvió en paz. ¿Qué había pasado en este acontecimiento? Pues había venido un hijo del rey David y había tomado el reino y todos habían salido huyendo. Y este Mefiboset, como era fiel, ¿verdad? No había lavado sus pies, no había lavado sus vestidos. Alguien diría, estaba pagando una manda. No, él era fiel, él estaba firme esperando que llegara el rey. Continuamos con lo que seguía en la cena. Pedro se resistió a que le lavaran los pies. Pedro le dijo, Señor, jamás me vas a lavar los pies. ¿Por qué le dijo eso? Ya dijimos y ya sabemos que era porque ese trabajo solamente le tocaba ¿a quién? A los sirvientes, ¿verdad? Y no le tocaba mucho menos al anfitrión, por así decirlo, que era Cristo. Cristo le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte en el reino. Después ahí vemos que Pedro dijo, no, Señor, no nada más los pies, lávame todo. Como vemos, Pedro era un poco emocionalista, ¿verdad? Quería más. Cristo nos da la explicación que debemos lavarnos los pies unos a otros. Vemos ahí en Juan capítulo 13, versos 14 y 15. Dice así, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Servirnos, ¿verdad? Servirnos unos a otros. Dice así, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Nosotros también tenemos oportunidad de servir a nuestro prójimo? Sí, ¿verdad? Y a veces no queremos hacerlo. Nos comportamos como ovejitas rebeldes y decimos, no, mejor que lo haga otro. Tenemos el ejemplo, ¿qué hicieron los apóstoles, los discípulos en aquel tiempo? Ellos dijeron, pues ya que se laven los pies. Que otros nos laven los pies. Se les pasó un pequeño detallito por alto, ¿verdad? Pero hoy en día hay muchos que se sirven nada más de los otros, ¿verdad? Cristo nos enseñó que debemos de servirnos los unos a los otros y otros se sirven de los otros. Dice, Jesús es entregado por Judas también en ese llamado Jueves Santo. Es entregado por Judas Iscariote. A Judas Iscariote le ganó la ambición por el dinero. Imaginemos un poco qué pasó. Pasaron los discípulos, pasó Jesús y tal vez ahí escuchó Judas que querían tomar preso a Jesús. Y Judas Iscariote se arrimó a ellos. Esto lo vemos en Mateo capítulo 26, verso 14 al 16. Judas Iscariote los escuchó. Vamos a leerlo así y dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me daréis si yo os entregare? ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y dice así, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Esto fue un día o 2 o 3 días antes del llamado Jueves Santo. Y por eso el día jueves que conocemos, Judas fue y lo entregó. Dice, y este jueves, o sea, como lo conocemos, ¿no? Sabemos que Judas Iscariote fue
y buscó la oportunidad y llegó al Getsemaní y ahí lo encontró orando, ¿verdad? Este Judas siempre tuvo en su mano el dinero y siempre pensaba en cómo sacar dinero de las cosas que hacía, pero jamás permitió que el evangelio que él predicaba llegara a su vida. Si recordamos un poco, por ejemplo, allá cuando llegó una mujer y lo ungió y él dijo, ¿por qué se hace este desperdicio? Si hubiera vendido en 30 y tantas monedas, en 300 denarios, si hubiera vendido este perfume y se le hubiera dado a los pobres, ¿verdad? Estaba pensando en esa ocasión, siempre quería sacar dinero. Y después vemos allá también que fue enviado a predicar el evangelio y fueron muchos sanados por su mano también, porque iba con el poder de Cristo. Pero este Judas jamás dejó que el evangelio llegara a su corazón, que jamás llegara a cambiar su vida. La manera de actuar de Judas nos refleja su conducta, que él vivía pensando siempre en el dinero y nunca pensaría en el sacrificio de Cristo que pudiera cambiar su vida. Ahora viene algo para nosotros en la congregación. Muchos en las congregaciones jamás rinden sus vidas a Cristo. Están caminando como Judas Iscariote, pensando en el dinero. Porque sí, la vida nos envuelve. Pensamos en las modas, en los vestidos, en el dinero. ¿Cómo podemos hacer prosperar nuestro negocio? Y como que estamos ahí rayando en el evangelio, como que decimos, sí, estoy sirviendo a Dios, sí estoy sirviendo, pero no entregamos nuestras vidas a Cristo. ¿No será que somos descendientes o que son descendientes y que su maestro se llama Judas Iscariote y que no es Cristo? Nuestras vidas deben de reflejar siempre a Cristo, que donde quiera que estemos, prediquemos de Cristo. Y si no predicamos de Cristo, por lo menos comportémonos como cristianos, ¿verdad? Porque si no, entonces estamos como Judas Iscariote, caminando en la cuerda floja, que no rinde su vida a Cristo. Y en cualquier oportunidad lo va a negar. Y no solamente lo va a negar, sino que en cualquier oportunidad lo va a traicionar y lo va a vender. Va a haber la oportunidad de negocio. Y los discípulos se preguntaban, ¿quién será ese que lo va a entregar en la cena, verdad? Es este discípulo entregando a su maestro. Bueno, también vemos otro punto. También vemos que Cristo le dijo a Pedro, tú me vas a negar, Pedro. Y Pedro le dijo, jamás, Señor, yo no te voy a negar. ¿Y cuántas veces a veces nosotros estamos igual que Pedro negando al Señor? Con nuestra conducta, con lo que pensamos, con lo que hablamos, y decimos, Señor, yo jamás te voy a negar. Y mucha gente lo ha negado, con su actitud, con sus pensamientos. Y todavía juzgamos a veces a Pedro, decimos, le faltó valor para resistir y para decir, sí, yo sirvo a mi maestro. Bueno, seguimos. Y Jesús, pues bueno, le dijo que iba a pasar este momento. Y él dijo que jamás lo iba a negar. Bueno, ahora viene algo importante. Vamos a pasar al texto que hemos empezado a ver. Jesús pasando después de la cena, después de que pasó, le lavó los pies. A Judas le dijo lo que has de hacer, ve, hazlo pronto. Judas se despidió. Esto lo vemos en Juan capítulo 15, versículo 5, lo que vamos a ver ahora. Jesús les dijo, yo soy la vid. Es el texto que estamos viendo, ¿verdad? Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. La enseñanza se llama no soy nada sin Él. Jesús dijo, yo soy la vid. Recordamos un poco que los judíos tenían, o Dios les hablaba mucho acerca de parábolas de la vid y también de la higuera. Cuando se refería a la vid, a veces los judíos lo asimilaban con un reinado de Dios. Y este reinado lo pudieron ver en el tiempo del rey Salomón, que muchas naciones venían a verlo y él dominaba sobre muchas naciones, tanto que él tenía alrededor de 12 gobernadores, este rey Salomón, y a estos 12 gobernadores, a cada uno le asignaba que lo tuviera que mantener todo un mes. Este gobernador se preparaba con toda la comida para darle al rey Salomón y a todo el palacio. Y eso lo vemos así, eso lo vemos en el libro de Reyes, me parece, o Jueces, no recuerdo, pero por ahí así. Entonces dice que tenían asimilado mucho la vid con un reinado, con el reinado de Cristo, con un reinado que jamás se terminaría. Pasamos al otro punto, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué es permanecer? Ahorita lo vamos a ver. Dice en este mismo verso, dice, porque separados de mí, nada podremos hacer. Este mensaje fue el último mensaje que Jesús les dio. Y se centró en la palabra permanecer. Si nosotros leemos este verso, todo completo, vamos a encontrar que desde el verso 4 del capítulo 15, del verso 4 al verso 16, repite la misma palabra, permanecer. La repite nada más 10 veces. Por ejemplo, si alguna persona que está a punto de morir, muchos dicen, no se ha muerto porque como que le falta platicar con algo que lo está deteniendo, por así decirlo, en esta vida. Y le dicen, va a llegar fulanito, que es con el que él ha pedido que llegue. Y llega ese fulanito y le dice, fulanito, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y al cabo de minutos, segundos o horas, esta persona se va, ¿verdad? ¿Qué lo detenía? Algo que lo estaba deteniendo, una palabra que faltaba que le dijera. Jesús estaba en este momento y les decía, permaneced. Permaneced. En nuestros tiempos esta palabra para nosotros también es muy importante. Por ejemplo, esta palabra permaneced, del griego, que ese sí me lo aprendí, es de la palabra meno, o sea, meno. Y nos da la idea de quedarse a vivir. ¿A cuántos Jesús estaba invitando a vivir con él? A todos sus discípulos, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos ha invitado a vivir? Por ejemplo, yo me quedo pensando, cuando andamos de novios, andamos y le hablamos por teléfono y duramos horas platicando por teléfono. Y ya cuando nos invita a vivir con él o con ella, y que ya empezamos a caminar, a veces caemos en la costumbre, ¿verdad? Y nos tienen que llamar la atención, oye, te portaste mal, oye, ya no fuiste atento, oye. Porque no es lo mismo andar de novios que quedarse a vivir, ¿verdad? Ya es muy diferente. Ahora imagínense vivir con Cristo. Que Cristo viva con nosotros y que nos empiece a decir, te faltó en esto, estás caminando chueco en esto, no tienes que caminar así. Que Cristo empiece a cambiar nuestras vidas, porque sí sabía que cuando llega uno a Cristo tiene uno que cambiar de vida, ¿verdad? Tiene que haber una transformación, así como cuando uno deja el hogar de casa y se va a vivir con la esposa, ¿verdad? Cambian las costumbres, chocan las dos costumbres y de las dos se tiene que hacer una, porque no es lo mismo que uno quiera llegar y quiera reinar y que el otro también quiera reinar. Bueno, ahí comienzan los conflictos.
De esta misma palabra, permanecer, es persistir. ¿Qué es persistir? Cuando algo no nos sale bien y tenemos que volverlo a hacer, persistir, tenemos que seguirle. Yo recuerdo cuando recién me casé con mi esposa, me dijo una señora, oye, ¿me puedes pintar una recámara? Y yo le dije, no señora, no sé poner yeso, se me va a caer, no sé. Y yo he dicho una palabra que, por ejemplo, cuando te casas, aprendes muchas cosas. Y es verdad. Después aprendí a cómo alisar, a cómo hacer los terminados. Recuerdo que una vez en un trabajo me decían otros compañeros, en un trabajo nuevo que habíamos entrado, ¿y cómo le vamos a hacer? Y yo les dije, pues ya estamos casados, ¿no? Ya tenemos que saber cómo le vamos a hacer. Tenemos que buscarle la manera de arreglar las cosas, persistir, no quedarse en el mismo punto, seguir avanzando. También es esta palabra, permanecer, es esperar. ¿Cuántos han estado esperando? ¿Y en qué esperan, verdad? Tenemos que esperar en Cristo, que es la palabra que nos estaba diciendo, permanecer. Tenemos que esperar. Momentos difíciles, como en el matrimonio hay momentos en que tenemos unas pláticas que, pues sí, sale uno lastimado, sale uno raspado, por así decirlo, pero ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame a esperar. Yo les digo un secreto, cuando yo me casé yo era muy atrabancado y me peleaba mucho con mi esposa. Y a veces que ya decía, no, ya hasta aquí. Y agarraba mis 2, 3 suéteres y me iba. Y ya cuando iba caminando, después volteaba para atrás y venía mi suegra. ¿A dónde vas? ¿Por qué le sacas? Mi esposa, por lo general, yo me imagino que se quedaba orando. Señor, ¿qué pasó? ¿No hice bien o algo? ¿Pero qué es? Esperar, ¿verdad? Es esperar. Durar también quiere decir esta palabra, permanecer. ¿Cuántos han durado en el Evangelio? Yo llevo alrededor de 23 años en el Evangelio y he visto muchos que no duran, muchos que comienzan su carrera muy duro y después se van. No permanecieron. Esas 10 palabras que Cristo nos dijo ahí, permaneced, permanezcan, no duraron. Fueron como aquella parábola que Jesús contó, que llegó la semilla y cayó en una piedra y brotó pronto, pero cuando salió el sol, quemó la planta porque la planta no tenía raíz abajo. Hay muchos cristianos de muy poca duración, ¿verdad? No permanecieron. Ahí es donde nosotros debemos de decirle, Señor, ayúdame a durar. Que no seamos como las llamaradas que llaman llamaradas de petate, que prenden rapidísimo, pero que después se apagan. Que seamos como esos carbones que están cuando los ponen en los asadores, ¿no? ¿Cómo duran? Duran para buen rato. También la palabra permanecer es perseverar. Al cabo de tantos años que llevamos en Cristo, y si volteamos a ver en este tiempo, ¿cuántos no han perseverado? ¿Cuántos han rendido su vida? Han dicho, ya me cansé, ya no quiero seguir con Cristo, o si quiero caminar un poquito con Cristo y un poquito de acá y un poquito de allá. Tenemos que perseverar. Por eso Jesús puso mucho recordatorio en esta palabra, permanecer. Vamos a terminar en el libro de Mateo, en el capítulo 24, del 12 al 13. ¿Cuántos? Pues si uno dijera, ¿cuántos están dispuestos a perseverar? Todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Pero si usted le dice a Dios, ayúdame a permanecer, a perseverar, a durar,
a vivir contigo, a persistir y a esperar. Mateo capítulo 24, versos 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, que también la estamos viendo en este tiempo, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué hicieron? No perseveraron, ¿verdad? No le siguieron atizando a una lumbre. Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En nuestros tiempos, no nos ha tocado vivir por aquí o a nosotros alguna persecución, ¿verdad? Pero Jesús les estaba hablando que iban a pasar una persecución. Imagínense que nos pase a nosotros. Yo a veces me pongo a pensar y digo, lo único que sale de mi boca es, Señor, ayúdame, porque me conozco. ¿Qué si nos llegaran a quitar todo? ¿Qué si comenzáramos a vivir como con nada? Si fuéramos enemigos del mundo, como dice Cristo. Ay, estaría tremendo, ¿verdad? Tenemos que perseverar entonces en nuestra fe, serle fieles en el tiempo que nos ha tocado vivir. No seamos infieles, no seamos como aquellos que siguen a su maestro, ¿verdad? ¿A cuál? A Judas Iscariote. Seamos de aquellos que siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque no somos nada sin Él. Si quitan a nosotros, si a nosotros quitan a Cristo de nosotros, no somos nada. Nosotros pensamos que a veces llegamos a un lugar a trabajar y que por nuestros talentos, nuestra cara bonita, por todo lo que nosotros conocemos, es porque nos han puesto ahí. No, es porque Cristo nos ha abierto las puertas y estamos ahí. Y todo lo que nosotros llevamos de doctrina que hemos aprendido en Cristo, ¿sabía usted que lo llevamos a nuestros trabajos? Por eso somos fieles en los trabajos. ¿Por qué? Porque Cristo ha implantado algo en nosotros. Y la gente ve y dice, ay, mira qué amable es, mira cómo es. ¿Por qué? Porque ven a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque reflejamos al que vive en nosotros, ¿verdad? Les invito, vamos a ponernos de pie y vamos a orar en estas frases, perseverando y porque no somos nada sin Él. Usted puede cerrar sus ojos y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, muchas veces hemos hablado en contra de nuestros hermanos, muchas veces hemos dicho cosas, palabras, Señor, porque no hemos perseverado, porque no nos hemos amoldado a ti, bendito Dios. No hemos dejado las cosas del mundo, hemos seguido escuchando las cosas del mundo. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a perseverar. Y usted con los ojos cerrados puede levantar su mano y decirle, Señor, ayúdame a perseverar. Porque tal vez estamos a medio camino de nuestro caminar con Cristo. Tal vez algunos ya están cerca, tal vez a algunos les falta mucho. Pero Señor, ayúdanos a serte fieles y llegar a la meta, bendito Dios. Y llegar contigo, bendito Dios, llegar firmes contigo y decirte, Señor, permanecí en ti porque tú viviste en mí. Perseveré, bendito Dios, porque me agarré de la roca que es Cristo y no me dejé mover por las doctrinas, por los pensamientos, por las ideas que en el mundo la gente se dirigía. Señor, nos ponemos en tus manos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y siempre extiendes tu misericordia para con nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues los esperamos el día de mañana a las 7. Que Dios les bendiga.